La lluvia vespertina caía suavemente contra los altos ventanales del restaurante Golden Oak, uno de los restaurantes más caros de Chicago. En el interior, las cálidas luces doradas creaban un ambiente acogedor donde la gente adinerada disfrutaba de sus comidas. Candelabros de cristal colgaban del alto techo y la suave música de jazz inundaba el aire. Cada mesa estaba cubierta con un mantel de seda blanca y los cubiertos de plata brillaban bajo las luces. Este era un lugar donde una sola comida podía costar más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana con un personal tan ajetreado. El viernes por la noche, Elena Martínez era una joven de 26 años, con el cabello castaño oscuro siempre recogido en una coleta pulcra. Su mirada era cansada pero amable mientras se movía rápidamente entre las mesas, cargando pesadas bandejas de comida y costosas botellas de vino. Elena llevaba casi 2 años trabajando en el Golden Oak y conocía cada rincón del restaurante como la palma de su mano. Pero lo que nadie en el restaurante sabía era que Elena guardaba un secreto. Un secreto que había enterrado en lo más profundo de su corazón durante muchos años. Un secreto que conectaba con el hermoso piano de cola que se encontraba en la esquina del restaurante. Cada noche, mientras limpiaba las mesas, miraba ese piano y algo se despertaba en su interior. Los recuerdos pasaban por su mente como fotografías antiguas, y apartaba la mirada rápidamente, obligándose a concentrarse en su trabajo. La vida de Elena no siempre se había centrado en servir comida a gente rica. Hubo una época, hace muchos años, en que tenía sueños más grandes que el cielo. Creció en un pequeño pueblo de Texas, donde su madre trabajaba como limpiadora y su padre se ganaba la vida conduciendo camiones. Siempre andaban escasos de dinero en casa, pero había algo que hacía especial la infancia de Elena. En su pequeña casa de madera, había un viejo piano que su abuela había dejado antes de fallecer. Desde los 5 años, Elena se sintió atraída por ese piano como un imán. Se sentaba en el viejo banco de madera y pulsaba las teclas, creando sonidos que le llenaban el corazón. Su madre notó este amor, y de alguna manera, logró ahorrar suficiente dinero para pagar clases básicas de piano con una profesora mayor de su barrio. Se llamaba señora Patterson, y era una profesora de música jubilada que cobraba muy poco porque vio algo especial en la joven Elena. Para cuando Elena tenía 12 años, podía tocar piezas con las que la mayoría de los adultos tenían dificultades. Sus dedos bailaban sobre las teclas como si tuvieran mente propia. La señora Patterson le dijo a su madre que Elena tenía un don, un talento natural poco común que se presentaba una vez por generación. La anciana profesora tenía lágrimas en los ojos al decir esas palabras. Creía que Elena podría convertirse en una pianista de fama mundial algún día, actuando en grandes salas de conciertos de todo el mundo. Y por un tiempo, pareció que ese sueño podría hacerse realidad. Cuando Elena tenía 15 años, ganó un concurso estatal de piano. El premio era una beca completa para una prestigiosa academia de música en la ciudad de Nueva York. Elena lloró de alegría al recibir la noticia, y sus padres la abrazaron fuerte, con un orgullo indescriptible. Sentía que todas sus luchas finalmente habían dado lugar a algo hermoso. Su hija iba a convertirse en una estrella, pero la vida tiene una cruel forma de cambiar de rumbo cuando menos te lo esperas. Apenas 3 meses antes de que Elena partiera a Nueva York, la tragedia golpeó a su familia. Su padre sufrió un terrible accidente en la carretera. Su camioneta chocó con otro vehículo durante una fuerte tormenta y sufrió graves lesiones en la columna. Sobrevivió, pero el médico dijo que nunca volvería a caminar. Necesitaría atención constante y un costoso tratamiento médico por el resto de su vida. Las facturas médicas comenzaron a acumularse como montañas. La madre de Elena tuvo que dejar sus trabajos de limpieza para cuidar de su esposo en casa. No llegaba dinero y las facturas seguían creciendo. Elena vio a sus padres luchar, vio a su madre llorar por las noches cuando creía que nadie la escuchaba, y tomó una decisión que le rompió el corazón en 1000 pedazos. Renunció a su beca, renunció a sus sueños. Se dijo a sí misma que la familia era lo primero,
que no podía ir a Nueva York a perseguir sus sueños mientras sus padres sufrían. Era solo una adolescente, pero asumió la responsabilidad de una adulta. Encontró pequeños trabajos, trabajó muchas horas y envió todo el dinero que pudo a casa para ayudar con las facturas médicas. Los años pasaron rápido después de eso. Elena se mudó de una ciudad a otra, siempre trabajando, siempre luchando. Trabajó como cajera, limpiadora, repartidora y, finalmente, como camarera. El piano se convirtió en un recuerdo lejano, algo en lo que intentaba no pensar porque le dolía demasiado. Cada vez que escuchaba música de piano en algún lugar, sentía un dolor agudo en el pecho como si alguien le apretara el corazón. Ahora, a los 26 años, Elena había aceptado que su sueño estaban muertos. Se decía a sí misma que algunas personas estaban destinadas a brillar y otras a sobrevivir. Ella era una superviviente y eso era suficiente. O al menos eso era lo que intentaba creer cada día. Esa noche de viernes en el Golden Oak se suponía que sería un turno cualquiera. Elena no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No tenía ni idea de que entre los clientes adinerados que cenaban esa noche, había un hombre cuya presencia abriría la puerta a su pasado enterrado. Se llamaba Richard Thornton y era uno de los empresarios más exitosos de todo el país. A sus 58 años, había construido un imperio que incluía hoteles, bienes raíces y varias compañías de entretenimiento. Su patrimonio neto se estimaba en más de $2.000 millones y su rostro aparecía regularmente en las portadas de revistas de negocios. Pero a pesar de toda su riqueza y éxito, Richard Thornton no era un hombre feliz. Estaba sentado solo en una mesa de la esquina, mirando el menú sin leerlo realmente. Su traje caro se veía perfecto. Su cabello plateado estaba pulcramente peinado, pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran los ojos de un hombre que llevaba una pesada carga, un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero había perdido algo que ninguna riqueza podría recuperar. Richard había llegado al Roble Dorado, no por la comida, sino para escapar del vacío de su gran mansión. 3 años atrás, había perdido a su esposa Margaret por cáncer. Ella había sido el amor de su vida, su mejor amiga, su todo. Desde su muerte, Richard había caminado por la vida como un fantasma, siguiendo las instrucciones, pero sin sentir nada por dentro. A Margaret le encantaba la música, especialmente la música de piano. Solía tocar el piano todas las noches en su casa, y Richard se sentaba cerca, escuchándola con una sonrisa. Tras su fallecimiento, ya no soportaba escuchar música de piano. Le recordaba demasiado a lo que había perdido. Incluso cubrió el piano de su mansión con una sábana blanca, incapaz de mirarlo. Pero esa noche, algo era diferente. Esa noche, Richard sintió una extraña punzada en el corazón, como si algo importante estuviera a punto de suceder. No entendía esa sensación, pero había aprendido a lo largo de sus años en el negocio a confiar en su instinto. Así que se sentó a su mesa, esperando algo que no podía nombrar, y ese algo estaba a punto de acercarse a su mesa. Llevaba un bloc de notas y una sonrisa cansada, completamente inconsciente de que las próximas horas cambiarían sus vidas para siempre. Elena se acercó a la mesa de la esquina con su bloc de notas listo, sin saber que el hombre sentado allí valía miles de millones. Para ella, era solo un cliente más, otra persona rica que probablemente pediría vino caro y apenas probaría la comida. Había visto a cientos de personas así a lo largo de los años, y todas se fundían en su memoria. Buenas noches, señor. Bienvenido al Golden Oak. Me llamo Elena y seré su camarera esta noche. ¿Les ofrezco algo para empezar? Habló con un tono educado y ensayado que había perfeccionado a lo largo de incontables turnos. Richard levantó la vista de la carta y, por un instante, sus miradas se cruzaron. Había algo en esta joven camarera que le llamó la atención. Quizás era su forma de estar, con los hombros ligeramente encorvados, como si llevara un peso invisible. Quizás era el cansancio en su mirada,
que le recordaba a personas que habían librado duras batallas en la vida. O quizás era algo completamente distinto, algo que no podía explicar. Solo agua por ahora, por favor, dijo en voz baja. Su voz era profunda, pero amable, no áspera como la de muchos clientes adinerados que trataban al personal como sirvientes invisibles. Elena asintió y se alejó a buscar su agua. Richard la vio irse, aún dándole vueltas a la extraña sensación que lo había embargado desde que entró en el restaurante. Negó levemente con la cabeza, diciéndose a sí mismo que estaba siendo un tonto. Solo era un anciano solitario que buscaba el sentido de la vida. Cuando Elena regresó con el agua, Richard pidió un sencillo filete con verduras. Anotó su pedido y estaba a punto de irse cuando algo llamó la atención de Richard. En la muñeca izquierda de Elena había un pequeño tatuaje. Era una hendidura de sol, el símbolo musical que aparece al principio de las partituras. La mayoría de la gente no habría notado un detalle tan minúsculo. Pero Richard lo notó de inmediato porque Margaret solía dibujar ese mismo símbolo en sus cuadernos. «¡Qué tatuaje tan interesante!», dijo Richard de repente, señalando su muñeca. «¿Eres músico?». Elena se bajó la manga instintivamente para cubrir el tatuaje. Se lo había hecho a los 17 años, durante un breve momento de rebeldía y esperanza. Ahora solo servía como un doloroso recordatorio de sueños que nunca se hicieron realidad. «Ah, ¿esto? No, en realidad no. O sea, solía tocar un poco de joven, pero eso fue hace mucho tiempo. Debería ir a hacer su pedido, señor». Sonrió nerviosa y se apresuró a irse antes de que él pudiera hacer más preguntas. Richard la vio desaparecer en la cocina y la curiosidad de Elena se intensificó. Había algo en su reacción, algo que delataba una historia oculta. Había construido su imperio empresarial leyendo a la gente, comprendiendo su lenguaje corporal y sus palabras no dichas. Y ahora mismo, su instinto le decía que esta joven camarera escondía algo importante. El restaurante se llenaba a medida que avanzaba la noche. Llegaban más clientes, llenando las mesas y obligando al personal a correr de un lado a otro. Elena atendía otras 3 mesas además de la de Richards. Y se movía constantemente, tomando pedidos, sirviendo comida y limpiando después de que los clientes se marcharan. A pesar de su apretada agenda, Elena no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el hombre de la mesa de la esquina la observaba. Cada vez que pasaba, sentía que sus ojos seguían sus movimientos. No era una mirada inquietante como la que le dirigían algunos clientes. Era más como la mirada de alguien que intenta resolver un rompecabezas alrededor de las 9. El pianista habitual del restaurante llamó para decir que estaba enfermo. El señor Johnson, el gerente del restaurante, estaba presa del pánico. Los viernes por la noche eran importantes para el negocio, y la música de piano en vivo era uno de los principales atractivos que atraía a clientes adinerados. Sin el pianista, el elegante ambiente del Golden Oak se sentiría incompleto. ¿Alguien sabe tocar el piano?, preguntó el señor Johnson al personal con desesperación. ¿Alguien? Aunque solo unas pocas melodías sencillas. Los demás camareros y camareras negaron con la cabeza. Uno de los cocineros mencionó que había tocado la guitarra en el instituto, pero eso no le sirvió de nada. El señor Johnson gimió y se frotó las sienes. Pensando en cómo manejar la situación, Elena escuchó la conversación desde el otro lado de la sala y su corazón empezó a latir más rápido. Miró el piano de cola que reposaba en silencio en un rincón y los recuerdos la inundaron. Sintió un hormigueo en los dedos con una sensación familiar, un anhelo que había reprimido durante tantos años. Por un instante de locura, pensó en ser voluntaria. Pero entonces el miedo la dominó y apartó el pensamiento. Esos días habían quedado atrás. Ahora solo era una camarera, nada más. Richard también había oído la angustia del gerente. Había estado observando la escena con interés y una idea empezó a formarse en su mente. Recordó el tatuaje de la hendidura en la muñeca de Elena. Recordó cómo había evitado sus preguntas sobre música.
El instinto de un hombre de negocios le decía que ella era la solución al problema del gerente. Cuando Elena vino a entregarle el filete, Richard decidió arriesgarse. No pude evitar oír que necesitan un pianista esta noche, dijo con indiferencia, cortando el filete. Sí, señor. Lamentablemente, nuestro músico habitual no se encuentra bien. Le pido disculpas si la falta de música afecta su experiencia gastronómica. La voz de Elena era profesional, pero su mirada se desvió brevemente hacia el piano. Richard notó ese destello. Dejó el cuchillo y el tenedor y la miró directamente. Sabe, llevo más de 30 años en el negocio. He conocido a miles de personas y he aprendido a detectar el talento incluso cuando la gente intenta ocultarlo. Algo me dice que usted sabe tocar ese piano. El rostro de Elena palideció. Señor, la verdad es que no sé a qué se refiere. Solo soy camarera. Ese tatuaje en su muñeca dice lo contrario, respondió Richard con suavidad. No intento presionarlo ni incomodarlo, pero tengo la sensación de que hay más en su historia de lo que deja ver. Y a veces las cosas que ocultamos son precisamente las que nos pueden liberar. Sus palabras impactaron a Elena como una ola. Se quedó paralizada junto a su mesa, con la mente llena de emociones contradictorias. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podía un completo desconocido? ¿Cómo podía ver a través de ella tan fácilmente? Se sentía expuesta como si él hubiera abierto una puerta que había mantenido cerrada durante años. Incluso si supiera tocar, lo cual no digo que sepa, han pasado casi 10 años desde que toqué un piano correctamente. Probablemente me avergonzaría y les arruinaría la noche a todos. Su voz temblaba ligeramente al hablar. Richard sonrió y, por primera vez esa noche, sus ojos mostraron calidez. He aprendido que el verdadero talento no desaparece solo porque dejemos de usarlo. Espera pacientemente dentro de nosotros, listo para regresar cuando lo necesitemos. Y tal vez esta noche sea la noche en que lo necesites. Antes de que Elena pudiera responder, el señor Johnson se acercó a su mesa con aspecto estresado. Elena, ¿está todo bien aquí? ¿Está el caballero satisfecho con su comida? Richard ve el momento. De hecho, le estaba diciendo a tu encantadora camarera que creo que podría ayudarte con tu problema con el piano. El señor Johnson parecía confundido. Elena, ¿tocas el piano? Nunca mencionaste nada parecido en tus 2 años aquí. Elena quería. La tierra se abrió y la tragó. Se sentía atrapada entre las miradas expectantes de su manager y la mirada alentadora del misterioso hombre de negocios. Yo solía tocar hace mucho tiempo, pero no soy profesional. No puedo tocar frente a toda esta gente. Es solo una canción, Rich, dijo Ard en voz baja. Una canción para ayudar a tu gerente y al restaurante. Si no funciona, no pasa nada. Pero algo me dice que una vez que te sientes al piano, la magia sucederá. Los ojos del señor Johnson se iluminaron de esperanza. Elena, por favor, inténtalo. Incluso una canción sería mejor que nada. Te daré el resto de la noche libre después de eso y te pagaré las horas extras. Los demás clientes del restaurante habían empezado a notar la conmoción. Algunos miraban sus teléfonos con impaciencia, mientras que otros observaban con curiosidad. La presión aumentaba y Elena sentía que apenas podía respirar. Entonces volvió a mirar el piano. Era un instrumento hermoso, un piano de cola Steinway con una superficie negra pulida que reflejaba las luces de la lámpara. Parecía solitario, esperando a que alguien le diera vida. Y en lo más profundo del corazón de Elena, más allá de todo el dolor y la decepción, una pequeña llama comenzó a parpadear. Tal vez era hora de dejar de huir de su pasado. Tal vez era hora de afrontar las consecuencias. Literalmente. Vale, susurró, sorprendiéndose incluso a sí misma. Una canción. Solo una canción. El camino desde la mesa de Richard hasta el piano se sintió como el viaje más largo de la vida de Elena. Solo eran unos 9 metros, pero cada paso se sentía más pesado que el anterior.
Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el restaurante podían oírlo. Le temblaban las manos y el sudor se acumulaba en sus palmas. ¿Qué había aceptado? ¿En qué estaba pensando? El restaurante se había vuelto extrañamente silencioso. Las conversaciones en otras mesas se habían interrumpido al ver a la camarera de uniforme negro caminando hacia el piano de cola. Algunos clientes parecían confundidos, preguntándose qué estaba pasando. Otros parecían molestos, impacientes por su entretenimiento nocturno. Algunos sacaron sus teléfonos, listos para grabar lo que estuviera a punto de suceder. Elena llegó al piano y se quedó de pie junto a él un momento, mirando fijamente las teclas. Eran exactamente como las recordaba, blancas y negras, esperando pacientemente su toque. Pensó en el viejo piano de su casa de infancia, en la suave voz de la señora Patterson guiándola a través de las piezas difíciles. En los sueños que una vez atesoró. Puedes lograrlo, se susurró a sí misma. Es solo una canción. Solo una canción y luego podrás volver a tu vida normal. Se sentó en el banco del piano, ajustando la altura por costumbre. La suave madera le resultaba familiar bajo los dedos. Pisó el pedal y sintió una oleada de recuerdos. Por un instante, volvió a tener 15 años, sentada al piano de competición, nerviosa pero emocionada. Por un instante, todos los años difíciles se desvanecieron, y ella era solo una chica que amaba la música más que a nada en el mundo. Dot. Richard observaba desde su mesa, conteniendo la respiración. No sabía por qué este momento le parecía tan importante, pero lo era. Tal vez era porque se veía reflejado en esta joven, veía el dolor de los sueños perdidos y el potencial incumplido. O tal vez fue porque Margaret habría querido que ayudara a alguien como Elena, alguien cuya música estaba atrapada en su interior, esperando liberarse. Dot, el señor Johnson, estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, con los dedos cruzados. Los demás miembros del personal habían dejado de trabajar, con la mirada fija en Elena. Incluso los cocineros habían salido a mirar por la pequeña ventana que conectaba la cocina con el comedor. Todos esperaban. Elena cerró los ojos y respiró hondo. Dejó la mente en blanco, alejando el miedo y la duda. Entonces, casi automáticamente, sus manos encontraron su lugar en las teclas. No pensó en qué canción tocar. Simplemente dejó que su corazón decidiera. Las primeras notas llenaron el aire como suaves gotas de lluvia cayendo sobre un estanque tranquilo. Había elegido Clare Delon de Debussy, una de las piezas más hermosas y emotivas de la música clásica para piano. También fue la primera pieza que la señora Patterson le había enseñado hacía tantos años, la pieza que la había enamorado del piano. Al principio, sintió los dedos rígidos e inseguros. Hubo pequeños errores, diminutas vacilaciones que solo un oído entrenado notaría. Pero a medida que seguía tocando, algo mágico comenzó a suceder. Sus músculos recordaron lo que su mente había intentado olvidar. Años de práctica, horas y horas de dedicación, volvieron a fluir como un río que rompe un maldito punto. La música se hizo más fuerte, más segura. Los dedos de Eleyanena se movían por las teclas con creciente gracia, encontrando notas que no había tocado en una década. La hermosa melodía envolvía el restaurante como una cálida manta que tocaba cada rincón de la sala. Las lámparas de araña parecían brillar con más intensidad, e incluso la lluvia contra las ventanas parecía seguir el ritmo de la música. Uno a uno, los clientes dejaron todo lo que estaban haciendo. Los tenedores fueron dejados a medio bocado. Las copas de vino fueron colocadas suavemente sobre las mesas. Los teléfonos fueron bajados mientras la gente se olvidaba de grabar y simplemente escuchaba. La música era así de cautivadora, así de poderoso. No solo era técnicamente perfecto, transmitía algo más profundo, algo que hablaba de dolor, pérdida, esperanza y belleza, todo mezclado. Una mujer en una de las mesas sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas sin entender por qué. Un hombre de negocios que había acudido a una cena estresante se relajó por primera vez en meses.
Una pareja de ancianos se tomó de la mano por encima de la mesa, recordando su juventud y los bailes que habían compartido hacía tantos años. La música tenía un efecto en todos los presentes, derribando muros y conmoviendo corazones de maneras que las palabras jamás podrían. Richard sintió un nudo en la garganta. La pieza que Elena estaba tocando había sido una de las favoritas de Margaret. Casi podía ver a su difunta esposa sentada al piano de su casa, con sus elegantes dedos creando los mismos hermosos sonidos. Por primera vez en 3 años, el recuerdo no solo le trajo dolor. Le trajo una extraña paz, como si Margaret estuviera presente en ese momento. Sonriéndole, el señor Johnson se quedó boquiabierto, incrédulo. En 2 años de trabajo juntos, nunca sospechó que su camarera, tan tranquila y trabajadora, poseía un don tan increíble. Se sintió ridículo por no haberle preguntado nunca sobre su vida fuera del trabajo, por no haberse tomado el tiempo de conocerla de verdad. Elena estaba absorta en la música. Se había olvidado del restaurante, de los clientes, del miedo que la había embargado minutos antes. Estaba en otro lugar, en un mundo donde solo existía la música. Cada nota que tocaba liberaba algo en su interior. Un torrente de emociones que había reprimido durante demasiado tiempo. La pieza se acercaba a su sección más potente, y la interpretación de Elena se volvió aún más apasionada. Su cuerpo se mecía ligeramente con la música y su rostro mostraba la profundidad de un sentimiento que las notas no podían expresar por completo. Esto no era solo una actuación. Era una confesión, una oración, un grito desde lo más profundo de su alma cuando las últimas notas se desvanecieron en el silencio. Nadie se movió. El restaurante permaneció completamente inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Elena se quedó paralizada frente al piano, consciente de repente de dónde estaba y de lo que acababa de hacer. El miedo la invadió de nuevo. ¿Había cometido un terrible error? ¿Se había avergonzado delante de toda esa gente adinerada y sofisticada? Entonces, desde algún lugar del fondo del restaurante, alguien empezó a aplaudir. Al principio fue lento. Un par de manos rompieron el silencio. Luego se unió otra persona, y otra, y otra. En cuestión de segundos, todo el restaurante estalló en aplausos. La gente se levantó de sus asientos, dándole a Elena una ovación de pie. Vítores y gritos de agradecimiento llenaron el aire. Mezclados con los continuos aplausos, Elena se giró en la banqueta del piano, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. No podía creer lo que estaba sucediendo. Esas personas adineradas e importantes estaban de pie aplaudiéndola. Una simple camarera que acababa de tocar una canción que no había tocado en 10 años. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y no intentó detenerlas. Richard también se puso de pie, aplaudiendo con más fuerza que nadie en la sala. Tenía los ojos húmedos, pero no le importó. Había tenido razón con ella. Había presentido algo especial, y ahora todo el restaurante lo había presenciado. Esta joven tenía un don innato, una conexión con la música excepcional y preciosa. El señor Johnson corrió hacia Elena, con el rostro entre asombro y alegría. Eso era increíble. Absolutamente increíble. ¿Por qué nunca me dijiste que tocabas así? Hemos estado pagando a pianistas profesionales cuando siempre hemos tenido a alguien como tú en plantilla. Elena no encontraba palabras para responder. Estaba abrumada por la reacción, por las emociones que la actuación había despertado en ella. Se quedó allí sentada, con las lágrimas fluyendo libremente mientras los aplausos continuaban bañándola como olas en la orilla. Pero la noche estaba lejos de terminar. Richard Thornton había visto algo en esos pocos minutos que cambió su perspectiva por completo. Tenía que tomar una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Los aplausos finalmente cesaron y poco a poco el restaurante volvió a su ritmo habitual. Los clientes volvieron a comer, las conversaciones se reanudaron y el personal continuó con sus tareas. Pero nada era igual. Un hilo invisible se había tejido entre todos los presentes,
conectándolos a través de la experiencia que acababan de compartir. Elena regresó a la cocina con piernas temblorosas, secándose las lágrimas. Se sentía expuesta, vulnerable, como si se hubiera desnudado frente a desconocidos. Una parte de ella quería salir corriendo del restaurante y no volver jamás. Pero otra parte, una parte que había olvidado que existía, se sintió viva por primera vez en años. Varios clientes la detuvieron en el camino, elogiando su actuación y preguntándole por sus antecedentes. Respondió cortés pero brevemente, no preparada para compartir su historia con desconocidos. Solo quería encontrar un rincón tranquilo y procesar lo que acababa de suceder antes de llegar a la cocina. Sintió una suave palmadita en el hombro. Se giró y vio a Richard Thornton de pie detrás de ella, con su costoso traje ligeramente arrugado de tanto aplaudir. Esa fue la interpretación de piano más hermosa que he escuchado en años, dijo en voz baja. Y créeme, he asistido a conciertos en el Carnegie Hall y en la Ópera de Sydney. Lo que hiciste esta noche fue especial. Elena bajó la mirada, incómoda con el elogio. Gracias, señor, pero solo fue una canción. Tuve suerte de que mis dedos recordaran qué hacer. Richard negó con la cabeza firmemente. No, eso no era suerte. Era talento. Talento puro y extraordinario. ¿Puedo preguntarte algo personal? Elena dudó, pero asintió. Algo en este hombre la hacía querer confiar en él, aunque apenas lo conocía. ¿Qué pasó? ¿Por qué alguien con tu habilidad trabaja de camarera en lugar de actuar en escenarios de todo el mundo? La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Miró a Richard a los ojos y vio genuina curiosidad y compasión. No pretendía juzgarla ni compadecerse de ella. Simplemente quería entender. Es una larga historia, dijo en voz baja. Y no muy feliz. ¿Tengo tiempo?, respondió Richard. Y me han dicho que soy un buen oyente. ¿Te sentarías a mi mesa unos minutos? Prometo que esto no es nada inapropiado. Solo soy un anciano. ¿Quién quiere escuchar tu historia? El señor Johnson apareció junto a ellos, todavía entusiasmado. Elena, tómate todo el tiempo que necesites. Haré que alguien más cubra tus mesas. El señor Thornton es uno de nuestros invitados más valiosos y te has ganado un descanso después de esa actuación. Elena quiso negarse, pero algo la detuvo. Quizás fue la amabilidad en la mirada de Richard, o quizás el hecho de que nunca le había contado su historia a nadie. Sea cual sea la razón, se encontró asintiendo y siguiéndolo de vuelta a su mesa de la esquina. Se sentaron uno frente al otro y, por un momento, ninguno habló. Richard esperó pacientemente, dándole a Elena el espacio que necesitaba para ordenar sus ideas. Finalmente, ella empezó a hablar, y una vez que empezó, las palabras fluyeron como agua de una presa rota. Le contó sobre su infancia en Texas, sobre el viejo piano en su pequeña casa, sobre la señora Patterson y sus amables métodos de enseñanza. Le contó sobre el concurso que había ganado y la beca a Nueva York que parecía un boleto para ella. Sueños. Su voz se quebró al describir el accidente de su padre, las crecientes facturas médicas, la decisión imposible que tuvo que tomar. Dot. Richard escuchó sin interrumpir. Su rostro reflejaba solo comprensión y empatía. Había conocido a mucha gente en su vida, pero había algo en la historia de Elena que lo conmovió profundamente. No estaba amargada ni enojada por lo que la vida le había dado. Simplemente estaba triste, de luto por una versión de sí misma que nunca tuvo la oportunidad de existir. Después de renunciar a la beca, intenté seguir tocando, continuó Elena. Buscaba pianos donde pudiera, en iglesias, escuelas y tiendas de música. Pero con el tiempo, se volvió demasiado doloroso. Cada vez que tocaba, recordaba todo lo que había perdido. Así que paré. Me dije a mí misma que era lo mejor, que necesitaba concentrarme en cosas prácticas, en sobrevivir. ¿Y tus padres? ¿Cómo están ahora?, preguntó Richard con dulzura. Una sombra cruzó el rostro de Elena. Mi padre falleció hace 4 años. Su cuerpo acaba de rendirse.
Tras años de complicaciones, mi madre sigue en Texas, viviendo con mi tía. También tiene algunos problemas de salud, y le envío la mayor parte de lo que gano. Por eso trabajo doble turno siempre que puedo. Richard se recostó en su silla, procesando todo lo que había oído. Le dolía el corazón por esta joven que había sacrificado tanto por su familia. Pensó en su propia hija, a quien se le habían dado todas las oportunidades en la vida y aún se quejaba de pequeños inconvenientes. Elena había enfrentado las verdaderas dificultades con gracia y fortaleza. ¿Puedo contarte algo sobre mí?, preguntó Richard. Es justo, ya que compartiste tu historia conmigo. Elena asintió, curiosa por este desconocido adinerado que parecía tan diferente de los demás clientes ricos a los que atendía. Richard respiró hondo antes de hablar. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Tengo propiedades en todo el mundo, empresas que emplean a miles de personas, inversiones que generan riqueza mientras duermo. Desde cualquier punto de vista, soy uno de los hombres más exitosos de Estados Unidos. Hizo una pausa y su voz se elevó. Más pesado. Pero hace 3 años, perdí a mi esposa Margaret por cáncer. Ella era el amor de mi vida, mi compañera en todo lo que importaba. Nos conocimos cuando apenas empezaba, cuando solo tenía sueños y determinación. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Estuvo ahí en cada éxito y en cada fracaso. Elena vio el dolor en sus ojos y sintió que se formaba una conexión entre ellos. Ambas personas habían perdido algo preciado, que cargaban con heridas invisibles que el mundo no podía ver. Margaret amaba la música, continuó Richard. Tocaba el piano maravillosamente, casi tan maravillosamente como tú tocaste esta noche. Después de su muerte, no soportaba escuchar música de piano. Me recordaba demasiado a ella. A las tardes que tocaba mientras yo me sentaba cerca, a la vida que habíamos construido juntas. Incluso cubrí el piano en nuestra casa, incapaz de mirarlo. Siento mucho tu pérdida, dijo Elena en voz baja. Ella comprendía ese tipo de dolor, el que te hacía querer encerrar todo lo relacionado con tu dolor. Richard se inclinó sobre la mesa y le tocó suavemente la mano. Cuando tocaste esta noche, algo cambió dentro de mí. Por primera vez en 3 años, la música no solo me trajo dolor. Me trajo consuelo. Me trajo recuerdos. Me trajo a mi Margaret de vuelta solo por unos hermosos momentos y me di cuenta de que aislarme de la música no me protegía. Me impedía sanar. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Elena. No esperaba esta conversación. No esperaba encontrar tanta comprensión en una desconocida. Sé exactamente a qué te refieres, susurró. He estado huyendo del piano por la misma razón. Me duele demasiado recordar en quien se suponía que debía convertirme. Richard le apretó la mano suavemente. ¿Y si te dijera que aún no es demasiado tarde? ¿Y si te dijera que tu historia no tiene por qué terminar aquí, en este restaurante sirviendo mesas por el resto de tu vida? Elena lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Richard sonrió y, por primera vez esa noche, sus ojos brillaron de genuina emoción. Quiero decir que quiero ayudarte. Quiero darte la oportunidad que la vida te arrebató hace tantos años, y tengo los medios para hacerlo. Elena miró fijamente a Richard, segura de haberlo tratado mal. La gente rica a veces decía cosas amables que no sentía, sobre todo después de momentos emotivos. Había aprendido a no hacerse ilusiones, a no creer en cuentos de hadas. La vida le había enseñado que la única persona en la que podía confiar era en sí misma. Señor Thornton, es muy amable de su parte, pero no puedo aceptar caridad. Me las he arreglado sola durante mucho tiempo, y seguiré haciéndolo. Su voz era educada, pero firme. Richard negó con la cabeza. Esto no es caridad, Elena. No te ofrezco dinero ni te dejo ir. Te ofrezco una oportunidad, una por la que tendrás que trabajar muchísimo. Pero creo en ti y creo que tu talento merece una oportunidad para brillar. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta de visita.
Era sencilla y elegante, con solo su nombre y número de teléfono impresos en letras doradas. La colocó sobre la mesa frente a ella. Soy dueño de varios locales de ocio por todo el país, incluyendo una sala de conciertos en Nueva York. También tengo contactos con los mejores músicos y profesores del mundo. Lo que te propongo es esto: patrocinaré tu educación musical. Te pagaré para que estudies con los mejores instructores, te daré acceso a salas de práctica y cuando estés lista, te daré una plataforma para actuar. Las manos de Elena temblaban. Esto sonaba demasiado bueno para ser verdad, y las cosas que sonaban demasiado buenas solían serlo. ¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces. Richard guardó silencio un momento, ordenando sus pensamientos. Cuando Margaret se estaba muriendo, me hizo prometer algo. Dijo que había pasado toda mi vida ganando dinero y que ahora era el momento de empezar a marcar la diferencia. Me pidió que usara mi riqueza para ayudar a personas que merecían una oportunidad pero nunca la tuvieron. He donado a organizaciones benéficas, construido escuelas, financiado hospitales. Pero esta noche, cuando tocaste ese piano, sentí como si Margaret me hablara directamente. Sentí que me decía que esta es la persona a la que debía ayudar. Elena sintió un escalofrío. La coincidencia era casi demasiado perfecta, demasiado significativa para ser casualidad. ¿Era el destino? ¿Era el universo finalmente dándole una segunda oportunidad? Incluso si estuviera de acuerdo, tengo 26 años. Es demasiado viejo para ser pianista profesional. Los grandes empiezan de niños y practican toda su vida. Estoy muy atrasado. Estaba enumerando razones para negarse, pero su voz perdía convicción con cada palabra. Richard sonrió con complicidad. La edad es solo un número. Yo empecé mi primer negocio exitoso a los 43 años, después de haber fracasado varias veces antes. Algunos de los mayores logros de la historia han provenido de personas a quienes se les dijo que eran demasiado mayores o demasiado tarde. Lo que importa no es cuándo empiezas, sino cuánto corazón le pones. Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Te vi tocar esta noche. Vi cómo conectaste con ese piano. La forma en que la música fluía a través de ti como si fuera parte de tu alma. Eso no se puede enseñar, Elena. Viene de dentro. Con la formación y la dedicación adecuadas, podrías convertirte en una de las grandes pianistas de tu generación. Realmente lo creo. Elena permaneció sentada en silencio, con la mente llena de posibilidades. Es sin miedos. Este desconocido. Le ofrecía todo lo que siempre había deseado, todo a lo que había renunciado hacía tantos años. Se sentía como estar al borde de un precipicio, pidiéndole que saltara y confiara en que volaría en lugar de caer. ¿Y mi madre?, preguntó. No puedo dejar de enviarle dinero. Ella depende de mí. Richard hizo un gesto con la mano. Con desdén. Yo me haré cargo de los gastos médicos y de manutención de tu madre. Eso será parte del acuerdo. No deberías tener que elegir entre tu sueño y tu familia. Con mis recursos, puedes tener ambos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena. No intentó ocultarlas ni enjugarlas. Por primera vez en años, se permitió sentir esperanza. Esperanza real. De esas que te oprimen el pecho y te aceleran el corazón. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Es una decisión demasiado importante para tomarla en una noche. Richard asintió con comprensión. Tómate todo el tiempo que necesites. Mi oferta no caducará. Cuando estés lista, llama al número de esa tarjeta. Y Elena hizo una pausa, asegurándose de que ella lo estuviera mirando. Sea lo que sea que decidas, por favor no dejes de tocar el piano. El mundo necesita tu música. Aceptes o no mi ayuda, se levantó, dejando una generosa propina en efectivo sobre la mesa que probablemente era más de Elena había ganado en un mes. Luego caminó hacia la salida,
deteniéndose brevemente para pagar la cuenta y felicitar al señor Johnson por la maravillosa velada. Elena estaba sentada sola en la mesa de la esquina, con la tarjeta de visita en sus manos temblorosas. El restaurante seguía funcionando con normalidad, pero ella se sentía como si estuviera en un mundo completamente diferente. Miró el piano de cola al otro lado de la sala, el instrumento que había cambiado su vida en el lapso de una canción. Esa noche, al terminar su turno, Elena no fue directamente a casa como solía hacer. En cambio, caminó por las calles lluviosas de Chicago, repasando mentalmente cada momento de la noche. Pasó por tiendas cerradas y cafés tranquilos. Sin apenas darse cuenta de a dónde la llevaban sus pies, terminó en un pequeño parque cerca de su apartamento. Sentada en un banco mojado, contemplando las luces de la ciudad reflejadas en los charcos. La lluvia había parado, pero el aire seguía siendo fresco. Pensó en su padre, en los sacrificios que había hecho por su familia. Pensó en su madre sola en Texas, probablemente preocupada. En su hija en la gran ciudad. Pensó en la señora Patterson, su primera profesora de piano, quien había visto algo especial en una niña pobre de un pueblo pequeño. La señora Patterson había fallecido hacía unos años. Pero Elena aún recordaba sus palabras con claridad. La música no es solo algo que haces, Elena. Es algo que eres. Nunca lo olvides. Por primera vez en muchos años, Elena se permitió imaginar un futuro diferente. Se vio en un gran escenario con un hermoso vestido tocando para miles de personas. Vio salas de conciertos en París, Londres, Tokio. Se vio convirtiéndose en la persona que siempre estuvo destinada a ser. Pero también vio los riesgos. ¿Y si fracasaba? ¿Y si sus habilidades estaban demasiado oxidadas para recuperarse? ¿Y si Richard cambiaba de opinión o perdía el interés? ¿Y si renunciaba a su vida estable, aunque difícil, por un sueño que tal vez nunca se hiciera realidad? Se quedó en ese parque hasta que la primera luz del amanecer comenzó a teñir el cielo. Para entonces, había tomado una decisión. Estaba aterrorizada, más aterrorizada que nunca. En su vida. Pero también estaba emocionada, esperanzada y lista para dar el mayor salto de fe de su vida. Sacó su teléfono y marcó el número de la tarjeta de presentación de Richard. Sonó 3 veces antes de que una voz soñolienta respondiera: «Hola, señor Thornton. Soy Alana, la camarera del restaurante. Sé que es temprano y lamento despertarlo, pero quería darle mi respuesta». Hubo una pausa al otro lado. Entonces llegó la voz de Richard, ahora completamente despierta. «Estoy escuchando». Elena respiró hondo. «Sí, mi respuesta es sí. Quiero volver a tocar el piano. Quiero convertirme en quien se suponía que debía ser». Casi podía oír la sonrisa de Richard a través del teléfono. «Entonces, comencemos». Los meses siguientes fueron los más desafiantes y gratificantes de toda la vida de Elena. Fiel a su palabra, Richard organizó que estudiara con algunos de los mejores profesores de piano del país. Se mudó de Chicago a Nueva York, dejando atrás su trabajo de camarera y la vida de supervivencia que había conocido durante tanto tiempo. Richard le instaló un cómodo apartamento cerca de Central Park con un hermoso piano de cola en el que podía practicar cuando quisiera. Al principio, Elena se sintió culpable por aceptar tanto. Se ofreció a devolverle el favor algún día, a trabajar para su empresa, a encontrar la manera de ganarse lo que él le daba. Pero Richard rechazó todas las ofertas. «Lo único que quiero es verte triunfar», le dijo. «Eso valdrá más para mí que cualquier cantidad de dinero». Su primera instructora fue una estricta rusa llamada Valentina Petrov, expianista de concierto. Una artista que había tocado con las mejores orquestas del mundo antes de retirarse para dar clases. Valentina no soportaba las excusas ni la autocompasión. Exigía a Elena con más ahínco que nadie antes. «Tu técnica ha sufrido por la negligencia», dijo Valentina durante su primera clase. Su acento era marcado y su mirada crítica, pero la base seguía ahí. «La habilidad natural está ahí.
Debemos reconstruir lo que se ha derrumbado y fortalecerlo más que antes. Elena practicaba de 8 a 10 horas diarias hasta que le dolían los dedos y la espalda se le agarrotaba por estar sentada al piano. Había momentos en los que quería rendirse, cuando la distancia entre donde estaba y donde necesitaba estar parecía demasiado grande para cruzarla. Pero cada vez sentía ganas de rendirse. Recordaba el rostro de su padre, los sacrificios de su madre y la fe de Richard en ella. Richard la visitaba regularmente, no para comprobar su compromiso, sino porque se habían convertido en verdaderos amigos. Cenaban juntos y hablaban de música, de la vida y de las lecciones que habían aprendido en el camino. Richard volvió a escuchar música de piano, algo que había evitado desde la muerte de Margaret. La forma de tocar de Enla le había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Margaret te habría adorado, le dijo a Elena una noche. Habría sido tu mayor admiradora. Elena sonrió al pensarlo. Había visto fotos de Margaret en la oficina de Richard. Una mujer hermosa de ojos amables y sonrisa amable. Deseó haberla conocido, haberle agradecido la promesa que llevó a Richard a ayudarla con el paso de los meses. Las habilidades de Elena mejoraron drásticamente. Los años de abandono se fueron borrando poco a poco, reemplazados por una nueva fuerza y confianza. Valentina, que rara vez hacía cumplidos, empezó a sentir con aprobación durante sus clases. Te estás convirtiendo en lo que estabas destinada a ser, dijo un día. Las mariposas emergiendo del capullo. Pero el viaje no estuvo exento de contratiempos. Elena sufría de un pánico escénico terrible cada vez que tenía que actuar frente a otros, incluso en grupos pequeños. El trauma de renunciar a sus sueños le había dejado profundas cicatrices, y el miedo al fracaso la perseguía constantemente. Había noches en las que se despertaba bañada en sudor frío, soñando que estaba en un escenario y no recordaba ni una sola nota. Richard contrató a un psicólogo deportivo que trabajaba con atletas de élite para ayudar a Elena a superar su ansiedad. Juntos, desarrollaron técnicas para gestionar el miedo y mantener la concentración bajo presión. Elena aprendió a superar el pánico, a visualizar el éxito en lugar del fracaso. Confiando en las miles de horas que había dedicado a prepararse tras 18 meses de entrenamiento intensivo, Valentina declaró que Elena estaba lista para su primera actuación en público. Richard organizó que actuara en un concierto benéfico en su sala de conciertos de Manhattan. Sería un público reducido de unas 300 personas, pero incluía críticos musicales, profesionales de la industria y mecenas adinerados del arte. La noche de la actuación llegó antes de lo que Elena esperaba. Estaba de pie entre bastidores con un impresionante vestido azul que Richard le había comprado. Llevaba el pelo elegantemente peinado y un sencillo collar de diamantes que había pertenecido a Margaret. Richard se lo había regalado como amuleto de buena suerte. «Estás preciosa», dijo Richard, de pie a su lado. «Y vas a estar magnífica». A Elena le temblaban las manos. ¿Y si fallo? ¿Y si me quedo paralizada y no puedo tocar? ¿Y si todos se dan cuenta de que soy una impostora, una camarera que finge ser pianista? Richard le tomó las manos, tranquilizándolas. Escúchame. No estás fingiendo nada. No eres una impostora. Eres Elena Martínez, una de las pianistas más talentosas que he escuchado. He escuchado a cientos de músicos a lo largo de los años, y muy pocos tienen lo que tú tienes. Ahora sal y demuéstrale al mundo. El director de escena la llamó por su nombre, y Elena caminó hacia el foco con las piernas como gelatina. La sala de conciertos era preciosa, con asientos de terciopelo rojo y adornos dorados. El público permanecía sentado en silencio, expectante, con los programas en sus manos. Listos para juzgar a este pianista desconocido que tanto entusiasmaba a Richard Thornton. Alina se sentó al piano. Un magnífico Steinway que parecía brillar bajo las luces. Miró las teclas, respiró hondo y colocó las manos en posición. Por un momento, cerró los ojos y recordó todo lo que la había llevado hasta ese punto. El viejo piano de Texas, el amable apoyo de la señora Patterson,
el sacrificio de su padre, la fe de Richard en ella. Entonces comenzó a tocar. La primera pieza fue el Paladnau de Chopin, en sol menor, una de las obras técnicamente más exigentes del repertorio para piano. Elena la había practicado miles de veces, y ahora sus dedos se movían con absoluta precisión. La música llenaba la sala, elevándose y descendiendo, susurrando y atronando. Era el sonido del desamor y la esperanza, de la lucha y el triunfo. El público permaneció inmóvil, cautivado por lo que escuchaba. Los críticos que habían visto a todos los grandes pianistas de los últimos 50 años se inclinaron hacia adelante en sus asientos, su escepticismo se desvaneció. Esto no era solo excelencia técnica. Esto era arte. Esto era alma. Elena interpretó 3 piezas más, cada una mejor que la anterior. Para cuando terminó su último número, la rapidez húngara de Liszt no tenía igual. El público se puso de pie antes de que la última nota se apagara. El aplauso fue ensordecedor, una oleada de sonido que inundó a Elena y llenó su corazón de alegría. Se puso de pie e hizo una reverencia, con lágrimas corriendo por su rostro. Miró al público y encontró a Richard de pie en la primera fila, aplaudiendo con más fuerza que nadie. Sus ojos también estaban húmedos, y sonreía con la sonrisa más grande que jamás había visto. Lo había logrado. Después de todos los años de dolor y sacrificio, después de todos los reveses y miedos, finalmente se había convertido en quien estaba destinada a ser. Elena Martínez, la camarera de The Golden Oak, ahora era concertista de piano. Y esto fue solo el comienzo. Los años posteriores al debut de Elena fueron como un hermoso sueño del que nunca quiso despertar. Su talento se difundió rápidamente en el mundo de la música clásica. Los críticos la calificaron de revelación, un talento único en su generación que surgió de la nada para cautivar al público con su profundidad emocional y brillantez técnica. Actuó en el Carnegie Hall, la Ópera de Sídney, el Royal Albert Hall de Londres y docenas de otros prestigiosos escenarios de todo el mundo. Grabó álbumes que ganaron premios y encabezaron las listas de éxitos de música clásica. Apareció en revistas, fue entrevistada en televisión y fue celebrada como uno de los grandes regresos de la historia de la música. Pero la fama y el éxito nunca cambiaron la esencia de Elena. Se mantuvo humilde y agradecida, recordando siempre de dónde venía y quién la había ayudado en el camino. Visitaba a su madre en Texas con regularidad, alegrando a la mujer que tanto había sacrificado por su familia. Estableció un fondo de becas en nombre de su padre, ayudando a niños de familias pobres a perseguir sus sueños musicales. Elena también fundó un programa llamado Second Chances, que identificaba a adultos talentosos que habían abandonado sus carreras artísticas debido a circunstancias de la vida. El programa ofrecía formación, mentoría y apoyo financiero para ayudarlos a recuperar sus pasiones. Muchos artistas exitosos surgieron de este programa, y Elena se interesó personalmente en cada uno de ellos. Richard Thornton siguió siendo su mejor amigo y su mayor apoyo. Asistía a casi todos sus conciertos, sentado en primera fila con una sonrisa de orgullo. Su amistad se había profundizado con los años hasta convertirse en algo profundo y hermoso, basado en el respeto mutuo, las experiencias compartidas y el amor genuino. 5 años después del debut de Elena, sucedió algo especial. A Richard le diagnosticaron problemas cardíacos, un recordatorio de que el tiempo pasaba y que la vida era preciosa. El médico le dijo que necesitaba bajar el ritmo. Para reducir el estrés y disfrutar en paz de sus años restantes, Richard decidió ofrecer una última gaila en su sala de conciertos. Una celebración de la música, la vida y el poder de las segundas oportunidades. Invitó a las personas más importantes de su vida, incluyendo socios, viejos amigos y, por supuesto, a Elena. Pero tenía una petición especial para ella. «Quiero que toques la pieza que tocaste aquella noche en el Golden Oak», dijo. Clare Delon, la pieza que lo cambió todo. Elena aceptó sin dudarlo. Sería un honor para ella tocar esa pieza para él. El hombre que le había dado una segunda vida.
Llegó la noche del gaila, y la sala de conciertos se llenó de invitados elegantemente vestidos. Las flores decoraban cada rincón y el champán corría a raudales. Richard se sentó en su asiento habitual de primera fila, con aspecto mayor, pero contento. Sus médicos le habían advertido que no se emocionara demasiado, pero insistió en estar allí. Cuando Elena subió al escenario, el público guardó silencio. Ya no era la camarera nerviosa que temblaba ante el piano de un restaurante. Era una artista de renombre mundial, segura y elegante, luciendo un impresionante vestido plateado que brillaba bajo las luces. Pero sentada al piano, se transportó a aquella lluviosa noche de viernes en Chicago. Recordó el miedo, la duda del momento en que decidió arriesgarse. Recordó las palabras de aliento de Richard y la ovación de pie que la siguió. En su primera actuación, comenzó a tocar Clare Delon, y la melodía familiar llenó la sala. Pero esta vez, la música tenía aún más significado. No era solo una pieza hermosa. Era un homenaje a todos los que habían creído en ella, a todos los que se habían sacrificado por ella, a todos los que la habían amado a lo largo del camino. Mientras tocaba, Elena notó que algo sucedía entre el público. La gente se tomaba de la mano, se secaba las lágrimas, se abrazaba. La música les conmovía el corazón tal como le había conmovido a ella tantos años atrás. Les recordaba su propio sufrimiento.